Bien, bueno, bienvenida Raquel, ante nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Como ya te he mencionado en otros momentos, para mí es un honor que estés aquí porque además eres parte de mi corpus de investigación de mi tesis doctoral. Así que tener a la autora presente aquí para hablar conmigo eh, me hace sentir muy privilegiada y además poderlo compartir con otros colegas y con otros lectores. Así que gracias y les recuerdo a los demás que esto es parte de un ciclo de seminarios que estamos organizando aquí en el Departamento de Español de la Universidad de Lund, donde la intención mía es invitar a escritores venezolanos que forman parte de mi corpus para que nos hablen de su escritura, de su ser venezolanos escritores y sobre todo de dar voz a esa literatura que no se estudia tanto como otras literaturas latinoamericanas. Esto es gracias, por lo tanto, al Departamento de Español de la Universidad de Lund y al director de doctorado, Christian Claesson. Bueno, ya empezamos directamente. Voy a presentar a Raquel antes de las preguntas, porque para que todos sepamos claramente con quién estamos hablando. Bueno, Raquel Rivas Rojas, ella es investigadora, escritora y traductora venezolana. Tiene un doctorado en estudios culturales latinoamericanos y un máster en traducción y herramientas de traducción asistida computacionalmente. Es magíster en literatura latinoamericana y es licenciada en comunicación social. Fue profesora de pregrado y posgrado de la Universidad Simón Bolívar entre los años 1991 y 2008. Ha publicado los libros de ensayos Sujetos, Actos y Textos de una Identidad, Bulla y Buchiplumeo, Narrar en Dictadura. Perdón, es que estaba aceptando a alguien. Así como un volumen de cuentos, El patio del vecino, y dos novelas, Muerte en el Guaire y El accidente. Y además hoy vamos a comentar una tercera novela que está inédita. Su segundo volumen de cuentos, Estación de Ruegos, saldrá publicado en Madrid este año en la editorial Lecturas de Arraigo. Su libro, Inventario para después de la guerra, será publicado el año próximo en edición bilingüe por la editorial chilena La Joyita Cartonera. Actualmente da clases en la Universidad de Durham, en Inglaterra, vive en Edimburgo, y mantiene el blog Cuentos de la Caldera del Este, que les voy a pegar en este momento el link en el chat por si se animan a visitarlo después de la charla. Bueno, Raquel, antes de comenzar con la entrevista, me gustaría tener un preámbulo que considero necesario, que nos leas el comienzo de tu última novela, la que cierra la trilogía, aún inédita. Y esta idea, debo admitir, fue robada de tu última charla con Lena Yao y Gabriel Payares a propósito de la publicación de la antología de cuentos que compilaste junto a Katie Brown y Liliana Lara, Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias, que luego podemos compartir, ¿verdad? El Instagram lo voy a compartir de una vez por si están interesados en asistir a estas charlas, que son todos los viernes con escritores venezolanos. Se los pongo en un momento. Entonces, bueno, si te parece bien, quiero pedirte prestada o robada esta idea, porque creo que fue una estrategia interesante de tu parte, porque así entramos en tono, ¿no? Desde tu propia voz. ¿Te parece bien? Sí, buenísimo. Antes que nada, agradecerte, Eugenia, por la invitación para no empezar así tan bruscamente y encantada de estar aquí con ustedes. Qué bueno que están acompañándonos. Me alegra mucho ver mucha gente conocida y a los que no conozco, me alegra que estén ahí. Ojalá que sea el inicio de una relación larga. La novela que está por publicarse, bueno, no debería decir eso porque la voy a echar a perder. La novela que no he terminado de escribir, eso es lo que debo decir. Comienza con una escena y, bueno, es un policial, forma parte del tríptico de 3 novelas policiales del que vamos a hablar hoy.
y esa escena es una escena como muy estática y les voy a leer esta primera página. Dice, si una mosca se para sobre un ojo abierto y el ojo no se mueve, sabemos que estamos en presencia de un cuerpo sin vida. La sangre coagulada en el agujero de la nuca lo confirma aunque ya no sea necesario. Cuando termina de salir el sol y la plaza se ilumina mostrando los vivos colores de las flores que se mecen al viento, el cuerpo muerto es ya una presencia inevitable. Es domingo y no hay nadie saliendo del metro tan temprano, pero no tarda en pasar un perro callejero que olisquea las manos amarradas, la curva tiesa de la espalda, los pies amoratados y descalzos. Y después viene el inevitable pordiosero, que mira desde lejos al perro y no puede creer lo que está viendo en el piso. Se acerca despacio, piensa que está soñando, pero igual se agacha a mirar más de cerca que el bulto ensangrentado. Hasta se atreve a tocarlo cuando logra reprimir las ganas de vomitar. Siente la piel helada en los dedos que ha puesto sobre un brazo pálido. Entonces se oye un grito, que no viene del pordiosero, sino de una señora que sale del metro y se encuentra con aquel espectáculo y suelta la bolsa de la compra y se echa a correr como si alguien la estuviera persiguiendo. Después se va a ir juntando una pequeña multitud antes de que lleguen las autoridades y despejen la escena. Habrá fotos tomadas por algunos celulares y van a llegar también quienes observen y especulen con tono de expertos. Y es a esos testigos a los que los periodistas van a entrevistar más tarde para escribir una breve nota que van a leer los locutores en la radio y va a aparecer, si acaso, en un pequeño recuadro en algún periódico la mañana siguiente, en medio de anuncios del gobierno y propaganda electoral. Muchísimas gracias, Raquel, por ese regalo doble. Por un lado, leernos con tu propia voz la novela y por otro lado, por leernos algo que aún está inédito. Cuéntame primero, antes de empezar con las preguntas, para cuándo, si hay alguna fecha estimada para esta publicación, a pesar de que todavía sé que la estás trabajando. Bueno, yo siempre digo que voy a terminar este año y al final se me junta con el año siguiente. Pero ya tú la tienes y sabes que está bastante armada, aunque yo digo que lo que tengo ahorita son como cuando uno va a preparar un plato, uno pone todos los ingredientes encima de la mesa y se pone a preparar el plato. Yo creo que tengo ahorita todos los ingredientes encima de la mesa, algunos están cocinados, algunos están pasados de cocinados, pero algunos están todavía crudos. Así que, no sé, espero que termine este año y que se pueda publicar el año que viene. Bien, bueno, rezo por eso. Y además me Sí. gusta que haces esta comparación con los ingredientes de comida, porque algo que además narras bastante en esta última novela es cuando están comiendo, ¿no? Hay muchas conversaciones comiendo y me interesó eso mucho, esa relación de los personajes con la comida, que es un espacio también de conversación y de misterio. Bueno, empezamos. Me gustaría, Raquel, que habláramos un poco sobre la dificultad editorial para las novelas venezolanas, aunque al final sí es posible, ¿no? Sobre todo para aquellos que viven dentro del país. Pero primero quería que habláramos de tu proceso escritural, es decir, de Raquel Rivas Rojas como escritora y de tu trilogía en específico. Si bien hablaremos también de uno de tus cuentos, que está publicado en esta antología que mencioné al principio, tu labor como compiladora, editora, como investigadora y además como traductora. Empezamos con la trilogía, que está compuesta, para los que nos están escuchando, por la novela El accidente, que fue publicada en 2018, Muerte en el Guaire, 2016, por lo tanto es la primera, y Plaza Altamira, que esperemos 2021, ¿no? Yo también las tengo por aquí, a ver, esta al menos sí la tengo en físico, Sí. con notitas. Uh-huh. La muerte en estas novelas es una constante. Eso me remueve, ¿no? Porque es como una carga que no solamente vemos en la novela, sino que está en los venezolanos. Parece que todos tenemos un muerto, que han matado, que han asesinado. Si no han sido familiares, por lo menos han sido amigos. Parece que uno de los hilos conductores de esta trilogía es esta muerte que arrastramos
estas muertes, estos cadáveres que arrastramos, estos fantasmas, ¿no? De Carla, por un lado, la de Guillermo, que nunca conocemos, a Carla sí la llegamos a conocer, y en su momento la de Blanca. Algo que me atrapó y me llamó mucho la atención de estas novelas de muerte es cómo trabajas el tiempo, no solo de narración, sino también de la consecución de las historias. Creo que cada libro se complementa muy bien, forman parte de una misma historia más general, más grande, ¿no? Pero lo curioso es que el orden de publicación y de escritura, asumo yo que de escritura también, no es cronológico. La historia que se narra en El accidente, que es el viaje de Olga a Caracas por el asesinato de su hermana Carla, que es una fotógrafa, periodista, aunque ya no le gusta llamarse periodista, ocurre una década antes de la historia que vemos en Muerte en el Guaire, que fue publicada después, y que nos cuenta el misterio y su intento de resolución de unos cadáveres que aparecen en el Guaire. Mientras por otro lado, Plaza Altamira nos está contando lo anterior a esas dos historias. Y además está viva Carla, la hermana de Olga que mataron al principio de esta trilogía. ¿A qué se debe este orden? ¿Cómo organizaste la historia total, digamos, de manera que se publicara en esta disposición? ¿Qué premeditación hay detrás? ¿Empezaste siempre a escribir con la intención de que fuera una trilogía o fue algo que te fue pidiendo, por decirlo de algún modo, estas vidas que narrabas? Sí, ok, la historia de la trilogía es una historia un poco larga, voy a tratar de resumirla porque no, si me alargo mucho tiempo va a ser todo el día contándote la historia, pero la historia viene incluso antes de la publicación de Muerte en el Guay. Yo escribí originalmente una novela que se llamó El barrio chino, que nunca fue publicada, está en un blog. Los que entren a mi blog, Notas para Lisa, pueden ver que hay una lista de blogs a la izquierda y está El barrio chino. En El barrio chino se cuenta la historia de la muerte de Guillermo, que es un personaje que aparece en la trilogía después. Y se cuenta la historia del inicio de este grupo de amigos, que donde está Cere, está Patricia, está Lena, está Luna, está la nena, y todos estos personajes van a aparecer en las tres novelas. Entonces, esa fue una especie de protohistoria que nunca se publicó, pero está ahí en un blog y se puede leer si alguien tiene curiosidad. Después escribí otra novela que se llama Apuntes para Juego, que también está en un blog que nunca se publicó, en donde aparece Olga en su pueblo natal después de que muere Guillermo y antes de irse al extranjero. Entonces hay como ahí una historia anterior. Luego cuando empecé a escribir Muerte en el Guaire, tenía claras algunas cosas, y una de las cosas que tenía claras es que yo quería que sus personajes del barrio chino aparecieran en esta novela. Pero no hice muchos intentos de construir una historia policial como más clásica, ¿no? El que contaba la historia era un policía que aparece después como Gutiérrez, y yo le di muchas vueltas a una versión en la que era un policía que contaba porque quería como mantenerme dentro de la lógica de la novela policial del policía que cuenta. Pero entonces la voz no me gustaba, no me terminaba de convencer, y en algún momento dije, ¿por qué no que una mujer cuente esta historia? Entonces empecé a buscar una voz femenina que contara la historia, y me di cuenta que yo había escrito un cuento que está en mi blog de cuentos, Cuentos de la Caldera Este, en donde estaba la voz de mi amiga Cere, y después les cuento por qué viene ese cuento, en donde sucede como un altercado, alguien dispara al piso y se pelean chavistas y antichavistas, etc. Y de repente releyendo ese cuento dije, aquí está la voz que va a contar Muerte en el Guaire. Cuando yo escribí ese cuento originalmente, le pedí a mi amiga Serenela Rosa Blumberg, que lamentablemente murió en el noviembre del 2019, le pedí permiso para usar su voz para ese cuento, y a ella le gustó mucho la idea. Y cuando pensé que podía ser esta misma voz la que contara Muerte en el Guaire, también le pedí permiso a Serenela, y Serenela me dijo, sí, cómo no. Y la razón por la que yo quería contar esa historia desde su voz es porque Serenela tenía un restaurante en Bellomonte, que se llama La Factoría del Enano, se llamaba La Factoría del Enano, y en ese momento estaba vivo también su esposo. Entonces yo quería que ese fuera como un lugar en el que se encontrara la gente. Y entonces por ahí era una periodista, igual que Cere, que se había dedicado a los fogones, a la cocina,
y tenía un restaurante, y entonces era un buen lugar para hacer que convergieran todos los personajes, y entonces ella podía contar esa historia, ¿no? Y de ahí nació la historia de cómo Cere empezó a contar Muerte en el Guaire. Por supuesto, cuando presentamos Muerte en el Guaire, lo presentamos en Venezuela, en la feria del libro de Altamira. Lo editó Ediciones B, que ya no existe, el libro ya no existe físicamente, lamentablemente. Y Serenela estuvo ahí, Serenela me hizo la entrevista cuando presentamos la novela. Y bueno, fue para mí un gusto enorme tenerla a ella junto conmigo y que ella reconociera que su voz estaba ahí. Fue muy bonito eso, ¿no? Y luego cuando la escritura cuando presentamos el libro, Muerte en el Guaire, dijimos, esto va a ser una trilogía. Yo quería que fuera una trilogía. En ese momento no sabíamos que la colección Vértigo, en la que apareció de Ediciones B, iba a desaparecer, y mi sueño era, ok, la colección me va a publicar los tres libros, y ya yo me imaginaba, bueno, todo eso publicado, de pronto se cayó. Como todos saben, digamos, el mercado venezolano del libro, Ediciones B cerró y se fue, y cuando ya yo tenía casi lista la segunda novela, El accidente, no sabía qué hacer con ella, porque yo dije, bueno, no tengo quien la edite, y por pura coincidencia, Marcos Tarre abrió una colección que se llama La Orilla Negra Venezuela, y me dijo, ¿tienes algo por ahí? Yo le dije, sí, tengo una novela que no sé quién la va a publicar. Y él me dijo, dámela, yo te la publico. Entonces, esta novela salió en la colección La Orilla Negra Venezuela, en la colección Bichos de la Orilla, que dirigió en su momento Marcos Tarre Briceño, que, como si no lo saben, es uno de los autores de novelas policiales más importantes de Venezuela, sino el más importante. Y lamentablemente se fue también de Venezuela y ahora está en Buenos Aires, entonces tampoco tengo quien publique la siguiente novela. Entonces, esta es una trilogía que fue pensada para publicarse como en una sola colección, y resulta que va a ser publicada como en 3 ediciones distintas, editoriales diferentes, y ya no se sabe qué va a pasar con esto. Pero, en efecto, como tú dices, la novela, la trilogía va hacia atrás, es decir, se publica primero un episodio que sucede 10 años después de la muerte de Carla, después la segunda es la muerte de Carla, que es el accidente, que sucede 10 años antes, y luego Plaza Altamira sucede 10 años antes, es decir, 2002, 2012, y si sacamos la cuenta, Muerte en el Guaire estaría en el 22, es decir, en el futuro. eh, Cosa que normalmente no se nota, pero está ahí. Y eso ahorita digamos que se puede sacar la cuenta, me alegra mucho que Serenela esté viviendo en el 2022 todavía. Chévere, gracias. Además, me despertaste ahora una de las preguntas que te quería hacer y que retomaré después, que es precisamente esto de la amistad y de las voces femeninas, ¿no? En esta novela policial, que sean las mujeres, ¿no?, las que llevan la batuta de estas historias. Y en relación al género policial, en Venezuela o muchos críticos, o en conversaciones también de bar, hablando de este lugar de encuentro que son los restaurantes y los bares, se habla mucho y se comenta cómo el género policial puro y duro, o la novela negra, resulta como insuficiente, casi cómica, o casi cómico el género, o ridículo en un país como Venezuela, en el que las tasas de asesinato, como todos sabemos, son impresionantes, y a eso se le suma la impunidad prácticamente total. En esta trilogía, que podríamos llamar ligeramente policial, tú entablas un diálogo indirecto con esta tradición de escritura de ficción. Como autora, por supuesto, pero también en cierto sentido como narradora, porque vemos, por ejemplo, comentarios por parte de las voces que están en tus novelas que nos dan cuenta de la normalización de la violencia y del caos en el país y la ausencia de Estado de Derecho, y cómo la lógica o lo lógico se convierte en ilógico en un país tan convulso. O sea, el empeño de Patricia y los que se le unen de encontrar la verdad
parece ser un acto heroico en tanto absurdo. ¿Por qué decides escribir una trilogía policial ambientada en Venezuela? Sí, yo supongo que es una decisión que tomé hace mucho tiempo y si tuviera que tomar esa decisión ahorita, tal vez no la tomaría. Pero claro, cuando pones en movimiento algo, digamos, es como si lanzas una roca cuesta abajo, ella se va a seguir rodando independientemente de que tú la quieras mantener rodando o no. Hay una inercia allí que tienes que respetar. Entonces, cuando decidí escribir este texto, yo todavía estaba en Venezuela, eh, pero el texto me dio vueltas, vueltas, vueltas y yo no sabía cómo resolverlo y por pura casualidad terminé resolviéndolo afuera, cuando ya estaba afuera. Entonces, una cosa llegó a la otra, ¿no? De algún modo, como decidí que tenía que ser un tríptico y también había una inercia ahí, yo tenía ya como los planes de qué era lo que iba a escribir después. Tengo muchos cuadernos escritos con notas y notas y notas y notas. Entonces, ahí está una historia que está en mi cabeza y nació en Venezuela y de algún modo, por eso tal vez es la retrospectiva, ¿no? Es decir, contar lo que pasó 10 años antes implicaba estar muy cerca de la fecha en la que yo me fui de Venezuela, que me fui en el 2007, y luego 10 años antes del 2012 era contar una época que yo viví, porque yo estaba en Venezuela todavía en el 2002. Entonces, supongo que también por eso está la cosa de ir hacia atrás, porque me siento más segura contando historias que están ubicadas en un periodo de tiempo en el que yo estaba todavía viviendo en Venezuela o estaba muy cerca de haberme ido y estaba viajando con bastante frecuencia a Venezuela, entonces no me sentía como tan incapaz de contar algo que estuviera pasando allá. En este momento no ubicaría una historia en Venezuela, porque no me siento muy insegura con respecto al día a día, a lo cotidiano, a lo que está pasando, ¿no? Y por ese lado creo que, respondiendo a tu pregunta sobre lo policial, me parece bueno, primero que lo policial a estas alturas se ha disuelto de muchas maneras, sobre todo en América Latina. Yo creo que en el mundo anglosajón se respeta todavía como las normas del género, pero, pero en América Latina hemos estado como desmontando el género desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde los años 80 tal vez ya existe esa palabra que llaman neopolicial, que hay una lista larga de autores que han estado trabajando con esa idea de, ok, aquí hay un género que podemos desmontar desde América Latina para hacerlo sonar creíble. Y una de las cosas típicas de ese desmontaje es que ya no hay policías, ¿no? No hay policías, porque como tú decías, es un poco difícil de creer que un policía resuelva un crimen en países latinoamericanos, ¿no? En los países nuestros. Entonces hay periodistas, hay gente normal y corriente que investiga cosas, hay, qué sé yo, eh, detectives privados un poco ad hoc que aparecen allí por razones que no son como muy claras a veces, pero a mí me parece que lo que estamos escribiendo es, como dice Claudia Piñeiro, una de mis escritoras favoritas, son novelas con un muerto adentro, o novelas habitadas por una muerte, ¿no? O por muchas muertes, como tú decías al principio. Hay muchas muertes rodeándonos y estamos tratando de escribir, como dice Cristina Rivera Garza, rodeados de muertos, ¿no? Y por eso el policial en América Latina es tan importante y puede servir para hacer tantas cosas. Y yo creo que la discusión sobre el límite del policial es una discusión que tal vez tengan los críticos o los académicos, pero que los escritores han dejado atrás hace mucho tiempo, porque la idea es que yo tengo este muerto y quiero hacer algo con este muerto, ¿no? Es un muerto metafórico, pero también es un muerto que está muy cercano a la experiencia real. Entonces, de ahí la idea de vamos a agarrar el policial y hacer algo con esto que no sea respetar la tradición, sino darle la vuelta. Y por eso vuelvo a tu comentario sobre las mujeres, por eso mi empeño tal vez en contar la historia desde la perspectiva femenina, porque el policial tradicional cuenta siempre desde una perspectiva masculina y es muy, muy masculino, ¿no? En su percepción del mundo, en su manera de construir historias, en su manera de percibir
lo que es importante y lo que no, etcétera. Entonces, contar desde eso que tú decías hace un rato, desde las conversaciones de sobremesa, desde, las mesas de los restaurantes, contar desde las cartas, porque aquí en Muerte en el Guaire son cartas, pero también en el accidente son como fragmentos de personajes que hablan en primera persona sobre Olga, que es la que viaja, pero también hay fragmentos de Olga haciendo cosas que no sabemos nunca qué es ella hasta el final. Es decir, yo estoy trabajando un poco con la idea de que no solamente estoy desmontando el género, sino también fragmentando la historia, porque me parece que el fragmento funciona muy bien cuando uno quiere decir, esta historia no está completa, esta historia tienes que terminar de rellenarla tú, lector, con tu imaginación y con tu voluntad de creer que lo que te estoy contando tiene alguna forma, ¿no? Es como si yo entregara como pedazos de un rompecabezas y no lo voy a entregar completo y el lector tiene que armar el rompecabezas y rellenar los huecos desde su punto de vista y desde su imaginación. Entonces allí también hay una contradicción con el género, porque el género policial tradicional te da todas las pistas y tú tienes que creer que todo está redondo y que al final el bien triunfa y el mal no, etcétera. Claro, es una cosa que se hacía antes y ya no se hace. Pero creo que en esas dos ideas, la idea de que sea una perspectiva femenina y la idea de que siempre son historias fragmentadas y quien cuenta no sabe realmente todo lo que pasa, eso me permite a mí entrarle al policial por un lado, ¿no? Entrarle al policial, como asomarme un poco a la idea del policial, pero manteniendo la idea de que más que un policial se trata de novelas, eso, habitadas por una muerte, ¿eh? Novelas donde hay un muerto. Siento que además de hablarnos de ti, nos estás dando una clase total. Muchísimas gracias, Raquel. Justamente ahora que hablas de esto, de los fragmentos, ¿no? Y de este interés tuyo por no dar como esta idea de completitud, sino más bien que uno tenga que hacer el trabajo, ¿no? De ir hilando esos fragmentos y además me llama la atención cómo usas distintas voces y distintos narradores en las novelas, e incluso en la última hay un intercambio de cartas o de diario en el que el receptor todavía ni siquiera sabe que se le está escribiendo ese diario, ¿no? Me parece muy, muy interesante porque cuando yo pienso en tu trilogía, la palabra que se me viene a la cabeza es apertura, ¿no? Apertura narrativa, apertura a la nada, apertura a las interrogantes, pero nunca las respuestas totales. Siempre una dirección hacia el misterio, hacia lo no dicho, hacia el silencio. Es lo que pensé cuando terminé de leer la última novela, que tuve el gusto y el placer de hacerlo, Plaza Altamira, que cabe mencionar para los que no son venezolanos, que es una plaza que existe en Caracas y ha sido epicentro de, bueno, rebeliones, insurrecciones, como lo llama uno de los personajes, marchas, manifestaciones, asesinatos, en fin. Y pensé que la trilogía, en esto que hablas de fragmentos, cumple, eso sí, una función total, que es que cierra con una nueva apertura. A pesar de la incesante búsqueda de la verdad necia de este universo de personajes, esta búsqueda parece mostrarnos más bien eh, horrores y lugares grises donde no hay necesariamente una lucha polarizada, sino que hay siempre matices. Entonces, bueno, yo te quería comentar esto, ya que hablaste de los fragmentos, es algo que atrapa, digamos, al lector, me parece a mí, porque nos da un trabajo también y nos hace partícipes de esos destellos. Hay en tus novelas mucho movimiento, Raquel. Ahorita que hablabas de Olga, que es la que viaja, hay un énfasis en el traslado, por transporte público, por carro, por moto. Hay que pensar además que Caracas y Venezuela en general, me atrevería a decir, se transitan siempre, ¿no? Son ciudades para moverse en ruedas. Algo propio pareciera, por lo tanto, del venezolano o de nuestro carácter es el movimiento, aunque ahora se ha transformado en una fuga, como también podemos ver en Plaza Altamira, donde hay unos que se han ido o se quieren ir al exterior. En un momento se dice incluso que el futuro es como un país extranjero, y hay otros que se quieren ir también, pero al interior, a los adentros, con todas las metáforas que esto conlleva.
Háblame de esta condición de tránsito o del tránsito como algo con peso en tu narrativa. Sí, es verdad que en las novelas, pero también en los cuentos hay gente que se mueve, gente que viaja, y hay muchos vehículos, en efecto, como tú dices, hay aviones, hay carros, hay autobuses, hay motos, y hay gente que camina, que es una cosa que los venezolanos no están acostumbrados a hacer, pero una de las cosas que alguien comenta en el accidente sobre Olga es que ella decide que va a caminar de un sitio a otro, la gente dice, ¿cómo se ve que eres una extranjera, no? Porque los venezolanos, sobre todo los caraqueños, no caminan su ciudad o no caminaban, no sé si ahora han tenido que caminar, juro, porque no hay más remedio, pero a menos la clase media venezolana le cuesta mucho patear las calles de la ciudad. Pero sí, los personajes están en movimiento porque es así como yo me imagino las historias, yo me imagino las historias moviéndose, ¿no? Y necesito como ese movimiento para que las historias funcionen. Pero además, a mí me gusta mucho que aparezca en las historias no solamente Caracas, que es ese polo al que toda la narrativa venezolana tiende a converger, como que la idea de que Caracas es el lugar donde hay que contar las historias. A mí me gusta, tal vez porque no soy caraqueña, a mí me gusta que aparezca el interior del país y me gusta que aparezcan las carreteras que conducen hacia otra parte y me gusta que los personajes tomen distancia de la ciudad. Eh, y los viajes me gustan mucho porque yo tuve una infancia con un padre muy viajero que nos llevaba a todas partes en carro y yo conocí casi todo el país en carro, menos la Gran Sabana que la conocí mucho tiempo después y el Delta que todavía no lo conozco, que es una de mis deudas pendientes con el país, conocer Delta Marcuro. Y bueno, y el Amazonas más, que no conozco tampoco, pero el resto del país lo conocí con mi padre manejando y viajando lejos y viajando horas y horas y horas. Y después de grande, ese gusanillo del viaje me quedó. Y entonces no me cuesta mucho imaginarme una historia donde no haya un viaje, donde no haya un traslado, donde no haya una cosa que se mueve de un sitio a otro, pero también donde no haya personajes que sienten que hay vida en otra parte o que vienen de otra parte. Me gusta mucho esa idea del que viene de otra parte, ¿no? Que es además un típico personaje de las novelas realistas, ¿no? Siempre el personaje que viene de otra parte es el que desencadena la historia. Y esa parte de la tradición me gusta mucho la idea, bueno, la idea del forastero, y en eso me recuerda mucho el modo como funciona, por ejemplo, las novelas de los westerns, ¿no? El western es siempre hay una crisis que se desata porque hay un nuevo que llega y quiere romper el orden. Entonces, ese esquema de construcción de historias me gusta mucho. Pero también me gusta la idea, y creo que eso viene por supuesto, por estar afuera, de mostrar la perspectiva desde afuera. Entonces, el viajero que viene de afuera o que va, también es para mí un detonante de historias y además es una manera de ver una perspectiva distinta. Eso se resalta mucho Muerte en el Guaire, porque Cere, que es la que cuenta, le cuenta la historia a Olga, que está afuera. Entonces todo, hay como una especie de permanente traducción. Tú que estás allá, tienes que entender esto así, así. Entonces Olga le responde, aunque no leemos sus respuestas, y Cere le explica. Entonces hay como toda la novela Muerte en el Guaire es una especie de traducción de alguien que está en Venezuela, que le explica a alguien que se fue hace mucho tiempo qué es lo que está pasando y cómo interpretar eso, ¿no? En el accidente es al revés, Olga regresa y todo el mundo que la ve la siente extranjera. Y en muchos sentidos, cada uno de los textos que la miran a ella están tratando de eh, traducir ese ser extraño que está llegando, ¿no? Y que está ahí. Entonces ella es la extraña que llega. En Plaza Altamira, no sé si se va a llamar Plaza Altamira al final esta novela, pero vamos a llamarla así mientras tanto. En Plaza Altamira los tránsitos son diferentes, ¿no? También está Olga fuera, Olga sigue existiendo, pero están los hijos de Blanca, las dos hijas se fueron, entonces hay una mezcla, como tú dices, de mensajes que van y vienen, pero en tiempo distinto. Entonces son más las historias las que viajan que los personajes, pero sí hay personajes que están viajando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa idea del movimiento, porque creo que le da a las historias perspectivas y
y hace que las historias sean dinámicas y no estén estáticas y detenidas. Pero también es una cosa medio claustrofóbica mía. Una de las cosas más difíciles para mí de esta pandemia ha sido tener que estar encerrada y no poder montarme en un avión y irme para otro lado. Así que, bueno, estoy viajando con la imaginación ahora porque no puedo viajar de otra manera. De hecho, la intención era que este seminario fuera en persona, ¿no? En Zoom. Pero ya Sí, será y para una lamento próxima. muchísimo no estar allá contigo. Eh, bueno, continuamos. ¿O quieres decir algo más? Sí. Sí, no, Ok. sí, continuamos. Mira, para retomar lo de las voces femeninas. Eh, mm, a mí me interesó muchísimo cómo este grupo de amistad que está compuesto por mujeres, aunque también hay otros hombres, es verdad, pero sobre todo esta unión que hay entre mujeres, son como yo decía antes, la batuta, ¿no? De la narración. Para los que están aquí, hay una forense, hay una periodista, hay una fotógrafa, hay otra que trabaja en una ONG de derechos humanos, en fin. Todas están buscando de alguna forma la verdad o quieren olvidar la verdad. Lo que me llama la atención es que esta visión de las mujeres que buscan la verdad lo veo en muchas novelas e incluso lo vemos desde la tragedia griega, ¿no? Si pensamos en el Ion de Eurípides, Creusa es la que dice la verdad al dios y se revela de alguna forma y corre los riesgos de decir la verdad. Pienso también en Casas Muertas, en una pequeña escena donde estas mujeres que van a visitar al hijo, al hermano, a la cárcel, ¿no? Terrible, y dicen la verdad, ¿no? de la dictadura. Siempre parece ser que son las mujeres las que dicen la verdad sin tapujos. Me pregunto si esto es algo que tú meditaste o, o si también qué tiene que ver también la amistad femenina en este caso con la búsqueda de la verdad. Sí, por el lado de la cuestión femenina, creo que hay dos cosas. Una, la cuestión de ir en contra del género y de mostrar una perspectiva distinta del género literario, no del género sexual. Y decir, bueno, yo quiero contar esta historia desde otro lado. Y en parte, la colección Vértigo, que justamente fue donde salió Muerte en el Guaire, tenía como propuesta precisamente que alguien, que el narrador o la víctima o el victimario fuera mujer. Era uno de las propuestas que había hecho originalmente la colección dirigida por Mónica Montañez, y se sacaron varios libros con esa idea, ¿no? Entonces a mí, por pura coincidencia, me pareció que era justamente lo que yo quería hacer y por eso me alegró tanto que salió el libro en esa colección. Eso por un lado, la idea de pensar en el género y de contradecir un poco el género. Por otro lado, las mujeres como parte de lo que uno vive en Venezuela, las mujeres están en todas partes y hacen muchas cosas y son las que dirigen las casas, son las que toman las decisiones, son echadas para adelante, como decimos nosotros, y están en todas partes. Yo crecí en una casa con 4 mujeres, mi mamá, mi papá trabajaba durante mucho tiempo lejísimo de casa y estábamos puras mujeres dentro de la casa. Y yo estoy rodeada de tías, de primas. A mí me parece que el mundo real en el que yo viví y incluso sigo viviendo es un mundo de mujeres. Y a mí me parecía que era necesario usar eso para, para reflejar también una realidad que es muy venezolana. A mí me parece que a pesar de que los dirigentes son hombres y muchas veces hombres solos, en realidad de verdad en la vida cotidiana son las mujeres las que resuelven y las que tienen que echar para adelante porque no les queda más remedio. En cuanto a la relación con la verdad, bueno, están todos los movimientos latinoamericanos y venezolanos también, en donde las mujeres son las que preguntan por los hijos, las mujeres son las que los visitan en la cárcel. En efecto, hay una tradición, toda la literatura carcelaria en venezolana que viene de los tiempos de Gómez y que pasa por la dictadura de Pérez Jiménez, todas las novelas en las cuales se habla de presos en Venezuela, tienen a mujeres que van a visitar a los niños, a los hijos, a los esposos, a la cárcel. Y esas mujeres son las que no tienen miedo. ¿Sí? Ese es un personaje de la tradición literaria venezolana, pero también es un personaje de la vida real venezolana.
Entonces yo quería trabajar con eso y por eso hay una abogada que trabaja en una ONG en esas historias que se llama Natalia y que es una, para mí, una representación de esa mujer que no se resigna, que no tira la toalla, que no acepta el silencio y que no acepta que las cosas no se resuelvan, sino que insiste, 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 ¿no? Entonces es una búsqueda de la verdad, en efecto, pero es una búsqueda de justicia también. Es la idea de que estos personajes femeninos necesitan una forma de justicia, aunque no sea la justicia de la ley, es la justicia de que se sepa lo que está pasando y de que se sepa la verdad. Y por eso la protagonista es siempre una periodista, porque, bueno, en el mejor sentido, el periodismo es un oficio de revelar, ¿no? No siempre es así, pero cuando se le hace como es debido, cuando el periodismo investigativo funciona, eh, su objetivo es descubrir la verdad. Entonces, también quise por ahí salvar un poco un oficio que nunca ejercí realmente. Yo me formé como periodista, pero trabajé muy poco en los medios. Pero, por supuesto, tengo muchas amigas y amigos periodistas que están haciendo un trabajo impresionante en Venezuela, un trabajo muy difícil y muy duro. Y para mí, las mujeres periodistas venezolanas, de algún modo, son las que están haciendo el trabajo más difícil. Y es también un homenaje a ellas y a la búsqueda de la verdad del periodismo venezolano que sigue empeñado en trabajar con la verdad, independientemente de que los medios estén cada vez más restringidos y que ya prácticamente los únicos medios opositores salen en plataformas online y no en papel. Así que sí, yo creo que por un lado estoy reflejando la verdad, por otro lado estoy tratando de trabajar, de empujar un poco el género hacia otro lado. Y, y me gusta mucho porque además es el tipo de voz que a mí me parece que se puede usar para atraer al lector. A mí me gustan mucho los narradores que son amables, que son confianzudos, si se quiere, ¿no? Entonces, me gusta mucho la voz femenina porque la voz femenina te mete en la historia de una manera muy confianzuda inmediatamente. Entonces, el lector, no hay resistencia, el lector no se siente eh, repelido por un lenguaje muy complicado ni por una cosa demasiado compleja, al menos al principio, sino que se siente como bienvenido, es como abrir una puerta y decir, venga, se siéntese aquí en la mesa, vamos a echar cuentos, ¿no? Y eso me lo permite la voz femenina y me parece que me gusta mucho esa sensación de darle la bienvenida al lector y que el lector se sienta cómodo. Y creo que con una voz masculina me gustaría mucho lograr eso. Sin duda esto de sentirse bienvenida como lectora es algo que me pasó a mí. Yo me sentí parte de ese grupo de amigas y casi que quería opinar. Así que sí. Ahora te quiero hacer la última pregunta sobre tu trilogía para que pasemos a tus otras Raqueles. Hay dos constantes fundamentales que veo en la trilogía. Entonces, bueno, esta pregunta tiene dos preguntas. Al final vuelvo con los dos puntos para que quede claro. Por un lado, la interrelación que se forma casi inevitablemente entre los sujetos, personajes y los objetos, ¿no? Las cosas. Y por otro lado, lo ruin, lo sucio, la desidia, el abandono, el derrumbe. Y estas dos cosas parecen cohabitar en un mismo plano. Son aspectos que se repiten más allá de ser simples destellos, sino que se elaboran con cuidado, se discursifican o narran con cuidado. Hay un momento incluso en que esta relación se vuelve una sola cosa dentro de la ruina, ¿no? Te quiero hacer dos preguntas entonces con respecto a esto. Primero, ¿por qué te es tan importante trabajar esta relación con los objetos? Después de esta pregunta vamos a pasar a tu cuento. Esta conexión interdependiente, simbiótica en algunos casos o sentimental en otros. Segundo, ¿a qué responde esta mirada sobre el abandono, la ruina, aquello que está a punto de derrumbarse y sin embargo no se ha derrumbado, sino que está en derrumbe? ¿Es una representación de nuestro presente real? Me da la impresión de que los objetos y los cuerpos asesinados o mutilados, por ejemplo en Muerte en el Guaire,
son depósitos de memoria, son huellas o algo así. ¿Qué me puedes decir sobre todo esto? La relación objeto-sujeto, la descripción espacial de la abyección y ese punto de encuentro en que tanto objeto y sujeto se igualan en esta abyección. No hablan desde el afecto, sino desde el padecimiento. Bueno, una pregunta un poquito larga, pero... Sí, sí. No sé si puedo responderte por partes, pero me imagino que sí voy a empezar por el lado más bonito, que es el lado de los objetos. A mí me gusta mucho trabajar con cosas porque yo estoy rodeada de cosas. Yo me niego a eso, pero en realidad a mí me gusta mucho coleccionar. Yo colecciono piedritas, cajitas, sin ni hablar de libros. Pueden ver ahí atrás mi biblioteca llena de peroles. Y me gusta mucho usar los objetos que yo tengo conmigo para trabajar en las novelas. En el accidente, por ejemplo, hay un momento en el que Olga llega a la casa de Carla y ve una mesa llena de cajitas. Y aquí están las cajitas que aparecen. Yo soy coleccionadora de cajitas y las cajitas que aparecen en esa novela son mis cajitas. Les estoy mostrando solamente las 4. Esta me la regaló mi amiga Mirta Rivero, me la mandó de México y tiene una muerte allí. Yo en esas cajitas meto cosas y las voy dejando ahí, de pronto las abro y digo, ay, aquí estaba esto. Pero en el accidente, en el capítulo donde Olga llega a la casa de Carla, ella se acuerda de un juego que jugaban desde que eran niñas, que era destapar las cajas y adivinar lo que estaba dentro, una especie de juego de memoria, como cuando uno destapa cartas, pero en este caso levantas la tapa y ves lo que está dentro, entonces el juego es, por supuesto, adivinar qué es lo que hay adentro de cada caja. Entonces eso es ficcional, ¿no? Yo nunca he jugado ese juego, entonces esa idea de mezclar la ficción con la realidad me gusta mucho porque además los objetos te permiten darle densidad a los personajes, los objetos te permiten contar a través de una cosa sin tener que decir, bueno, a este personaje le gustan los juegos, por ejemplo, sino que simplemente haces el juego, inventas el juego o describe los objetos con los que se juega ese juego y puedes decir muchas cosas del personaje a través de eso, ¿no? Y bueno, sí, hay muchas cosas, hay vestuario, a mí me gusta describir el modo como algunos personajes se visten, o los zapatos que cargan puestos, o el modo como tienen el pelo. Me gusta mucho como concretar en detalles, porque me parece que los detalles te permiten visualizar. No lo hago, no describo, por ejemplo, a los personajes. Nunca digo si una persona tiene el pelo claro, oscuro, los ojos claros, oscuros, o qué color tiene la piel. No me gusta describir los personajes en términos raciales, pero sí me gusta mucho describir lo que tienen, los objetos que cargan, ¿no? Los bolsos, por ejemplo, tengo una fijación con los bolsos y con las bufandas. Y por supuesto, eso es porque yo colecciono bolsos, colecciono bufandas, entonces yo le pego eso a los personajes. Pero claro, en una situación como la venezolana, los objetos y el espacio en el cual se mueven tienden a ofrecer también como el lado oscuro, ¿no? Es decir, la idea de que, por ejemplo, los muertos en el Guaire es una cosa que te afecta mucho visualmente si uno ha pasado por el Guaire y ha visto alguna vez un muerto en el Guaire. Yo lo vi por primera vez y por única vez cuando tenía 16 años. Me bajé de un autobús y había una cantidad de gente en la orilla del Guaire y me asomé a ver qué era y era un muerto que estaban sacando del agua. Y de ahí viene, supongo que la imagen inicial de esta novela. En un país como el nuestro, la calle y los objetos forzosamente te llevan como que al borde de lo que no quieres ver, es decir, de lo que preferirías no ver. Entonces está la basura, pero también están los niños que jurungan la basura para comer. Entonces todo termina como que degradándose de algún modo. Están los carros que se van desbaratando y ya no funcionan más, pero también están, qué sé yo, los postes de luz que nadie nunca cambió y entonces está el poste roto. Las casas abandonadas, que es una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención y que, bueno, no hay ninguna casa abandonada de estos textos, pero hay una casa que se convierte en museo
la casa de la abuela de Olga y de Carla, que ellas recuerdan muy bien. De pronto, en el momento que Carla regresa Olga regresa al pueblo, ve que la casa fue convertida en un museo y ella se acuerda de por supuesto, de su infancia cuando esa casa era una casa verdadera, pero la manera de probarlo, porque va con un amigo que no le cree, es ir hacia el fondo, el patio del fondo, hay una pared, una tapia, y ella este, escarba en la tierra y saca una caja, y en la caja hay varios objetos, y ella puede decir qué significa cada objeto. Entonces, esos objetos que están ahí enterrados son, por supuesto, la representación de un pasado que ella no va a volver, y ella es la única que queda, que puede saber que esos objetos están ahí. Entonces, ese desentierro, ¿no? Ese acto de desenterrar una caja llena de objetos es también una manera de hablar al mismo tiempo del país que ya no está, del país que ya no existe, y también de la memoria que se encarna en objetos específicos, y que si ella no hubiera ido ahí, si Carla no hubiera muerto y ella no hubiera ido a esa casa, y todo sucede como por casualidad, no hubiera sido posible sacar esa memoria del suelo, literalmente desenterrar la memoria y revivir cosas que probablemente Olga no quería revivir, pero que las está reviviendo de todos modos. Y todo eso también desencadena como el final. Ella se va para siempre y no quiere volver nunca más, y en efecto yo creo que no regresa nunca más. Entonces hay ahí como ese enfrentarse con las cosas que se deterioran, con las cosas que se destruyen, y toda la historia de Olga al regresar a enterrar a su hermana es una historia de enfrentamiento con una realidad que se desmorona, ¿no? Y nunca escuchamos hablar a Olga porque ella no habla, sino en el último fragmento, pero lo que escuchamos es todas las voces que van diciendo que ese país al que ella regresa no es para nada su país, no, más. Y esto se encarna todo como en esos deterioros, ¿no? Los deterioros de cosas y de espacios, pero también de relaciones con las otras personas. O sea, yo creo que en muchos sentidos Olga se está despidiendo de su hermana Carla, pero también se está despidiendo de todas las personas con las cuales se encuentra. Se hizo como encuentros finales, los últimos encuentros que ella va haciendo con cada uno de estos personajes. Entonces es como una especie de himno funeral, como una especie de canción última, de canción de funeral, eh, que se va dando en cada uno de los encuentros que ella tiene con otros personajes, ¿no? Después sabemos que esto no es así porque Muerte en el Guaire sucede después, pero es una forma de despedida, ella está despidiéndose, ¿no? Y claro, cuando tú te despides, el ojo con el que miras es un ojo que observa el deterioro, ¿no? Que observa lo que se degrada, y esa degradación y esa ruina es lo que justifica tu decisión de no volver, ¿no? Yo creo que todo el que ha tenido que tomar la decisión de irse definitivamente de su país ha pasado por el proceso de desmontar de algún modo ese espacio en el que vivió y en el que se sentía bien, y verlo como con una mirada muy desalmada, no sé si esa es la palabra, pero es una mirada como que radiografías todo y ves todo lo malo al mismo tiempo, porque es un mecanismo para desprenderte, ¿no? Es como cuando te separas de una pareja y tienes que verle todo lo malo para poder decirle hasta aquí llegamos y no quiero tener nada más que ver contigo. Necesitas enfatizar lo negativo para poder desprenderte. Y yo creo que esa es la mirada que hay en el accidente. No sé si te respondí, pero Sí, por me ahí va. respondiste y estoy totalmente esclarecida porque además, como sabes, es un tema que trabajo en mi tesis y me parece valiosísimo lo que me acabas de aportar y nos acabas de aportar. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a las otras facetas tuyas. Vamos bien de tiempo, por lo que veo, qué bien, porque ya quedan menos preguntas y pasamos entonces a tu cuento, a Corazones Rotos, que fue publicado este año en la antología que compilaron Katie, Liliana y tú, de escritores venezolanos, Sí. y que además va a salir publicado, me comentaste, en un libro de cuentos llamado Estación de Ruegos, por la editorial Lecturas de Arraigo. Aquí de nuevo vemos, ¿no?, la relación con los objetos y con los humanos, y en un museo, otra vez.
ahora no es en la casa de la abuela que se Ujú. convirtió en un museo en el accidente, sino que es un museo además en otro país, que no es Venezuela, el ambiente no es Venezuela, y me hace regresar a lo que decías antes, que si escribes ahora no es que vas a escribir sobre Venezuela, sino eh, sobre este otro ambiente. Y este museo tiene una historia bastante particular, que preferiría que tú nos las contaras, y cómo te inspiró este lugar que existe además a escribir este cuento, y a esta especie de intimidad, ¿no? Que se abre, y de secretos, y esta relación también que existe, que no se dicen las cosas, ¿no? Entre estos amantes o no amantes, no se sabe bien, ¿no? Qué tipo de relación tiene, cómo los objetos no son testigos de las relaciones humanas también. Bueno, cuéntanos sobre esto, Sí, porfa. sí, el cuento se llama Corazones Rotos porque uno de los emblemas del museo, debí haber sacado el libro para mostrártelo, pero es fácil conseguirlo. O sea, el museo se llama el Museo de la Inocencia y uno se puede buscar en inglés, el Museum of Innocence, creo. La entrada está en turco porque está en Estambul el museo. Pero si uno pone Museo de la Inocencia Estambul, aparece la página en internet. Entonces uno de los emblemas del museo es un corazón roto, porque la historia es así. Orhan Pamuk, que es el premio Nobel turco, escribió una novela para contar la historia de amor de dos personajes. Cuando estaba escribiendo la novela, decidió que iba a comprar una casa y iba a hacer un museo dedicado a estos dos personajes en Estambul. Esta casa existe, él compró la casa y la remodeló completa, aunque dejó la fachada como era originalmente. Eh, y el Museo de la Inocencia tiene la historia, en 3 pisos, la historia de estos personajes. Y la historia de estos personajes está puesta en gabinetes, ¿no? En vitrinas. Entonces va como capítulo por capítulo. Cada capítulo tiene una vitrina en la cual están los objetos que aparecen en la novela. Por supuesto, es una idea fantástica, es una idea que a mí se me hubiera, no solamente me hubiera encantado que se me ocurriera, sino tener la plata para hacer algo así. Yo inmediatamente cuando supe que existía el museo, dije, yo tengo que ir algún día a ver ese museo. Por pura casualidad y no para ir a verlo, visité Estambul, no me acuerdo en qué fecha, 2016 puede ser, ¿no? 15, no sé. Y dije, tenemos que ir a ver este museo y fuimos a verlo. Y por supuesto es un lugar espectacular, pero además sobre todo es una de esas cosas que tú dices, porque no se le había ocurrido a alguien antes esto, porque es una idea genial. Los objetos que están en estas vitrinas, según cuenta Orhan Pamuk, él fue escribiendo la novela y coleccionando los objetos al mismo tiempo. Porque en Estambul, como en todas las ciudades que son muy, muy antiguas, hay muchas tiendas de cosas viejas, ¿no? Uno puede comprar desde una cucharita hasta un mueble completo, un escaparate que ocupa una pieza entera, de casas viejas que se vinieron abajo, fortunas que se vinieron abajo, y que vendieron todos los muebles y todos los peroles, y entonces hay muchas tiendas de cosas antiguas, ¿no? De antigüedades, como hay en Londres, como hay en París, como hay en todas estas ciudades grandes, y donde hay además gente que colecciona este tipo de objetos, ¿no? Entonces él iba incorporando los objetos que iba encontrando, los iba incorporando en la novela, y con la intención de hacer este museo. El museo se hizo mucho tiempo después, porque la novela salió primero y todo el proceso de comprar la casa y armar el museo se llevó más tiempo. Pero entonces es súper interesante porque uno entra en el museo y estás entrando en una novela, estás entrando en la novela, entonces hay videos, la primera cosa que ves es una pared completa llena de las ¿cómo se dice? Cuando uno apaga un cigarrillo, el cabito que queda del cigarrillo, el filtro, ¿cómo se dice eso? No sé cómo se llama. No soy fumadora, que nos diga algún fumador, por favor. Algún fumador, por favor, ¿cómo se llama eso? Yo debería saberlo, pero se me ocurre el nombre en inglés. Ese cachito de cosa apagada con el Colilla. carmín. ¡Ay, las colillas! Las colillas de cigarrillo con la pintura de boca roja que usaba la protagonista marcadas en la colilla, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno fuma, no tiene los labios pintados, se pinta la colilla también.
Entonces está una pared llena de colillas con fechas, una al lado de otra, de todos los cigarrillos que se fumó supuestamente el personaje principal de la novela. Y entonces, bueno, entonces hay un video al lado donde sale una mano fumando y echando una ceniza en un cenicero. Y tú puedes pasarte horas viendo aquello, la mujer, una mano de mujer claramente fumando y echando ceniza en un cigarrillo. Y así va. Ese es lo que te espera al principio, lo que entras en lo que entras al museo. Bueno, el museo tiene 3 pisos, entonces es, bueno, un cuento muy largo, pero a mí, en lo que yo entré a este museo por primera vez, yo dije, yo tengo que escribir un cuento sobre este museo. Y yo estaba escribiendo en ese momento una serie de historias con 2 personajes, son cuentos encadenados en donde aparecen siempre los mismos 2 personajes. Ella se llama Isa y él se llama Eli, y son personajes que no, como tú bien dices, no se sabe muy bien si son amantes, si son amigos, qué es lo que son, y es una relación muy complicada, pero me pareció perfecto este museo para contar la historia de estos 2 personajes que se encuentran y se desencuentran a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento ellos están a punto de romper. En realidad ellos a lo largo de todo el libro, de todos los cuentos, están a punto de romper y nunca terminan de romper. pero este museo me pareció un buen modo de mostrar como ese momento dramático en el que una pareja rompe y además el momento en el que esa ruptura te produce como un vínculo con lo que está afuera, ¿no? Entonces, el texto al final hay un encuentro entre la narradora y otro personaje que está allí también leyendo en la versión en francés, creo, la novela, porque en el último piso del museo hay una sala en donde tú te puedes sentar a leer la novela en 6, 7, 8, 9 idiomas, no sé, no me acuerdo cuántos idiomas, en traducción, ¿no? Entonces también está el tema de la traducción allí, que es un tema que me gusta mucho, porque además estos 2 personajes viajan por el mundo porque ellos son traductores e intérpretes y hablan varios idiomas entre ellos. Entonces hay como toda la historia de la traducción y los intereses de los traductores y por qué los traductores viajan de un sitio a otro cuando se podía viajar a conferencias internacionales, etc. Entonces, este es un cuento como que condensa todas las cosas que van a estar en este libro que se llama Estación de Ruego. Y cuando decidimos que íbamos a poner un cuento nuestro ahí, uno de Liliana y uno mío, que durante mucho tiempo estuvimos dudando si queríamos o no ponernos a nosotras mismas en esa antología, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. La verdad que Katie fue la que nos convenció. Yo dije, este es el mejor cuento para poner ahí porque no habla de Venezuela, sino en un momento hay una memoria de las casas, de las calles de Barquisimeto o de algún sitio de La Pastora. Y me gustó mucho eso, que fuera un cuento muy, muy desterrado, en el sentido más duro del término. Es un texto muy, muy desterrado porque no hay nostalgia del país, no hay una memoria de lo que pasó, el país no está dentro de la historia. Estos son 2 personajes que ya están completamente distanciados de su origen, ¿no? Y me gustó eso para una antología de cuentos del destierro. Creo que fue una buena decisión y le agradezco a Katie, que hoy no pudo venir porque tenía también otros asuntos académicos, por haberlas convencido de entregar también sus cuentos. Lo consiguen en Amazon y no sé si en alguna librería en España, ¿verdad? En las librerías En de España, sí, sí. porque es de Cálatos Ediciones, para los que estén interesados. Bueno, ya que hablamos de tu cuento, ¿qué te parece si me hablas de tu labor como compiladora? ¿Por qué lo haces? ¿No? ¿Cuál papel o cuál aporte al mundo literario buscas, ¿no? Desde esta faceta tuya? ¿Qué responsabilidad hay en difundir una literatura que no es tan leída, como decíamos al principio, como la argentina o la mexicana, la cubana en el caso latinoamericano? Sí, la verdad es que esta antología surgió de una idea de Liliana Lara. En algún momento alguien le pidió nombres de autores que estuvieran escribiendo en el exilio venezolano, y ella dijo, déjame ver quiénes están escribiendo afuera. Entonces fue como recopilando, preguntó por Instagram y por, qué sé yo, en ese momento creo que fue por Facebook, y la gente le fue mandando nombres y datos.
y dijo, aquí puede salir una antología, y de pronto dijo, déjeme buscar a alguien que me ayude con esto, y nos llamó a Katie y a mí, y comenzamos a trabajar en la idea. Y yo creo que hacer antologías te produce una sensación de que estás creando una comunidad de algún modo, la sensación de que estás abriendo un espacio de diálogo, de conversación, estás hablando de la comida, estás como poniendo una mesa y invitando a la gente que se siente a conversar. Para mí ha sido un trabajo muy, muy grato, en el sentido de que la respuesta de los autores que están en la antología ha sido una respuesta súper generosa. Hemos estado conversando con ellos durante 1 año y medio, tal vez un poco más, yendo y viniendo con los textos, porque a mí me gusta mucho el trabajo de edición en el sentido estricto del término, leer línea por línea un texto y decir, ¿qué tal si cambias esta coma aquí? Sí, a mí me gusta el trabajo de edición en el sentido de editar un texto. ¿Qué tal si esta palabra? ¿Qué tal si quitas esta porque está repetida? Sí, me gusta mucho hacer eso. Y en este caso lo hice con un poco de susto, porque hay autores ahí que son autores realmente muy, muy conocidos y muy premiados, y eh, eh, que uno piensa que no te van a aceptar una recomendación, y sin embargo todos absolutamente fueron súper receptivos, y nos aceptaron recomendaciones de todo tipo. Y este fue un trabajo muy bonito, ver, porque estás viendo un texto crecer y mejorar, y tal vez convertirse en un texto final, porque casi todos los textos no habían sido editados antes, no habían sido publicados previamente. Entonces, ese es el trabajo más bonito, el trabajo, digamos, de carpintería, que es el que a mí me gusta, pero también el trabajo de convocar gente y decir, aquí me falta alguien. Yo quería que hubiera una paridad de hombres y mujeres, porque nuestras antologías tienden a ser muy, otra vez, muy masculinas, muy llenas de nombres masculinos, y yo estaba empeñada en que fuera lo más paritario posible. Entonces nos falta una mujer, era mi empeño, ¿no? Nos falta aquí una mujer, nos falta otra mujer. Y me parece que este trabajo es muy bonito, es un trabajo de eso, de convocar, y uno está a un lado, uno está como montando una obra, y tú estás como entre bastidores, y me parece que ese es un trabajo, ojalá que tuviera tiempo, es un trabajo muy, muy, que te quita muchísimo tiempo, y ojalá yo tuviera tiempo de hacer esto con más frecuencia. Yo no creo que me vaya a meter a hacer una antología muy pronto, aunque nuestro editor está muy entusiasmado con la idea de que hagamos otra antología. Pero si me meto a este trabajo, me gustaría que fuera una antología de textos traducidos del inglés al español, y en eso sí tengo un trabajo adelantado. Yo me reúno todos los martes con un grupo de amigas y colegas, las que quiero mucho, que somos, nos llamamos entre nosotras Colaboratorio Ávila. Ahí está Katie Brown, está también María Gracia Pardo y Claudia Caballín, y conmigo somos 4, somos traductoras del inglés al español y del español al inglés, pero nos gusta mucho traducir al español desde el inglés. Y, y estamos desde hace tiempo trabajando con una serie de cuentos de mujeres, que yo los llamo cuentos de encuentros, ¿no? Son cuentos en los que mujeres cuentan encuentros con otros personajes. Y ahí sí me gustaría mucho hacer una antología con esos cuentos, tal vez en algún momento, porque, bueno, porque la traducción es una forma de creación que a mí me gusta mucho, y ese trabajo, por supuesto, me encantaría hacerlo, pero ahí está. Creo que eso abre un espacio, sí, para el futuro, para trabajar un poco con la idea de qué juntamos y dónde, ¿no? ¿A quién juntamos con quién? Eso me parece que puede ser un proyecto bonito para el futuro, y seguir pensando en eso puede funcionar muy bien. Ujú. Y a propósito justo del encuentro, también pareciera que esta compilación sirve también, ¿no? De encuentro y de reunión entre estos escritores que están dispersados en esto que llamamos la diáspora, ¿no? Venezolana. Sí, Eh, aprovecho para recordarles que los viernes nos estamos reuniendo con autores que forman parte de la antología. Este viernes Liliana Lara va a conversar con Naida Saavedra y José Luis Palacios. Si pueden asistir sería lindísimo. Nos consiguen en las redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Escribir afuera es el nombre sí, de nuestra página. Bien, perfecto, gracias. Bueno, tú dices que no tienes tiempo, pero la verdad es que no sé de dónde sacas tiempo.
o de dónde sacas la disciplina, pero como ya hemos mencionado aquí, también traduces poesía. Y tienes de hecho un segmento llamado Transversos en el papel literario del Nacional. Creo que traducir literatura es ya un trabajo complejísimo. Imagínate tú traducir poesía. Traduces del inglés al español y mi pregunta es, ¿cuál es tu procedimiento de selección, de trabajo? ¿Qué importa para ti en la traducción? ¿Ser fiel literalmente o ser fiel esencialmente, si se puede decir? Ahora que está Juanita por ahí, que trabaja justamente sobre poéticas de la traducción, ¿no? ¿Cuál es tu poética de la traducción? ¿Y cuál es tu Sí, identidad como traductora? sí. Ahí la respuesta es un poco difícil porque uno, después de mucho tiempo hablando dos idiomas, la contaminación es un poco inevitable, ¿no? Uno termina como que a veces te trancas y dices, no sé cómo se dice esto en español. Parece mentira, yo no pensé nunca que iba a llegar el momento en que yo me iba a quedar frenada en una palabra que no encuentro cómo se dice en español, como las colillas ahorita justamente. El cliché, ¿no? Tienes el cliché. ¿Cómo Caíste en el se, cliché, todos caemos. Totalmente, totalmente. Y trato de no hacerlo. Normalmente lo que hago es que me quedo callada, no digo que no encuentro la palabra, pero la verdad es que cuando estoy haciendo traducciones, bueno, primero el proceso de selección, cuando traduzco poesía, la selección es crucial porque yo leo el poema o los poemas y puedo pasar un rato largo leyendo poemas y digo esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y de pronto algo me hace plin. No sé explicar ese proceso, pero hay algo que de pronto me hace plin y yo digo, este poema no puedo traducir. Hay poemas que, claro, eso es hacer trampa, porque como yo selecciono mis propios poemas, nadie me dice tienes que traducir esto. Yo los selecciono para el papel literario, entonces yo decido lo que quiero hacer y eso me permite saltarme los poemas que me parecen mucho más difíciles de traducir, que requerirían un trabajo mucho más dedicado. Si tuviera que dedicarle, por ejemplo, a la traducción de un libro, el libro existe completo y hay que traducirlo entero, eso sería muchísimo más difícil. Pero entonces, como yo selecciono 3, 4, 5 poemas, entonces yo puedo decir esto no, esto no, esto no, este sí. Entonces, lo primero es la selección. Yo busco cosas que me suenen, no sé cómo explicarlo, pero que yo sepa que hay algo ahí que me hace plin y que yo siento que esa voz la puedo construir con mi cerebro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me gustan mucho, por supuesto, los poemas que tienen una voz simple, una voz sencilla, que me suene muy oral, sobre todo, ¿no? Y me gusta esa cosa que suene oral y es lo que trato de hacer en español. Trato de usar las palabras más simples, menos rebuscadas, menos poéticas. Me parece que la poesía que suena poesía es una mala poesía. Y trato de hacer eso en español, trato de que no suene poético, en el sentido tal vez decimonónico de la idea de la poesía, ¿no? Y claro, por eso cuando veo un poema que digo, ajá, este sí lo puedo traducir, es porque siento que ese sonido está ahí. Y me pasa con muchos autores que tengo como una afinidad, que yo no sé de dónde viene, que es una cosa, me pasa con Billy Collins, no sé si has leído a Billy Collins, es un autor norteamericano que me gusta mucho, que tiene una posición como muy, ¿cómo se dice? Muy improvisada con respecto a la literatura, como muy poco eh, ceremonial, ¿no? Es completamente lo contrario a la impostura, es como la cosa así, la poesía, se puede hacer poesía sobre cualquier cosa. Y esa idea de que es como William Carlos Williams, que me encanta su poesía, se puede escribir sobre cualquier cosa en términos poéticos. Y esa poesía de las cosas, de los objetos, de mirar por la ventana y hacer un poema de que estás mirando por la ventana, es una cosa que me gusta mucho. Y eso es lo que trato de representar en español. Me gusta mucho usar palabras venezolanas cuando traduzco. Tal vez por eso sea muy difícil que me publiquen traducciones más allá de las traducciones del papel literario, aunque me gusta mucho traducir cuentos. Y con el grupo de Colaboratorio Ávila, una de las cosas que hacemos es meter venezolanismo cada vez que podemos.
Entre otras cosas porque cuando uno lee traducciones del español de España o del argentino o del mexicano, uno nota que hay palabras allí que solamente se usan en esos países, o expresiones o formas verbales que solamente se usan en esos países, y uno dice, bueno, el español neutro no existe por más que lo quieran imponer en las escuelas de traducción. Entonces, ya que el español neutro no existe, vamos a meter venezolanismo cada vez que podamos, ¿no? Eh, y por supuesto nos divertimos mucho en Colaboratorio Ávila, imaginando palabras muy vernáculas para algunas traducciones. Y yo diría que por ahí el intento es decir, bueno, vamos a desenmascarar la idea del español neutro y vamos a tratar de mostrar que incluso los modismos locales funcionan, incluso traduciendo poesía, se puede hacer eso. Y entonces me gusta mucho como empujar este límite y ver dónde puedo meter una cosa que me suene como más vernácula, más natural, más venezolana, en lugar de usar palabras que se consideran neutras, pero que en realidad son simplemente las palabras que se usan en España o tal vez en México, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Ya que nos estamos acercando al final, me gustaría pasar ahora a tu rol como crítica literaria, como investigadora de la literatura. ¿Cómo compaginas la escritura académica con la creativa? Además, que sé que trabajas sobre el desarraigo y se ve en tu compilación también. Escribes en tus novelas sobre ese extranjerismo, ¿no? Que hablamos en un momento, esta Olga que hasta se le ve en la ropa que ya no es de aquí, ¿no? De Venezuela. Este no pertenecer a ningún lugar o de pertenecer a un sitio que ya no es realmente y que sin embargo sigue en tu memoria y sigues viéndolo derrumbándose. ¿Es este un punto en común o un puente que brota del interés personal o existencial, no sé, entre tu trabajo académico y tu trabajo creativo, el desarraigo? Sí, yo siempre digo que yo dejé de escribir textos académicos cuando me fui de Venezuela, pero no es verdad. Es lo que es un deseo, más bien, ¿no? Yo digamos, renuncié a mi trabajo en la Universidad Simón Bolívar, donde trabajé casi 20 años, y dije, no escribo más textos académicos, me voy a dedicar a escribir literatura, porque yo siempre digo que tengo solamente dos pequeñas neuronas en mi cerebro, tengo que apagar una para poder usar la otra. Y la escritura académica me quitó mucho tiempo, durante mucho tiempo. A mí me gusta mucho trabajar textos académicos, pero eso estaba vinculado con un trabajo de investigación que hice en Venezuela. A mí me gusta mucho trabajar con archivos, hice un trabajo largo de archivo sobre la escritura de la época de Gómez, de donde salió un libro que se publicó, qué sé yo, cuando estaba en Venezuela todavía, que se llama Bulle Buchiplumeo. Y luego mi tesis doctoral es una tesis en donde trabajé mucho también con archivos. Y luego hice mi trabajo de ascenso en la Simón Bolívar. Al final, en mi último trabajo de ascenso para ascender a titular, fue un trabajo de archivo con las novelas y el tiempo de Marcos Pérez Jiménez, que se llama Narrar en Dictadura, que ganó el premio Ramos Sucre de ensayo. Eh, todo ese trabajo que realicé durante muchísimo tiempo fue un trabajo de investigación y de escritura académica, porque estaba metida dando clases en la universidad, y todos esos libros surgieron de cursos que dicté en la universidad, o sea que había como mucho vínculo entre lo que estaba haciendo, lo que estaba investigando, lo que estaba enseñando en el momento. Y cuando dejé digamos, ese espacio en donde la investigación y la enseñanza eran como una misma cosa, dije, ya no tiene sentido seguir investigando, no tengo el archivo, no tengo la Biblioteca Nacional, no tengo las bibliotecas del CELAR, a donde fui muchas veces a trabajar, donde fui investigadora en el Centro Rómulo Gallego durante un par de años. Ya no tenía eso, ya no tenía ese espacio, y dije, no tiene sentido que siga investigando. Y además había decidido que quería empezar a escribir ficción. Entonces, yo siento como que mi trabajo académico se quedó en esa etapa en la que yo necesitaba investigar para dar clases. Y sin embargo, como es otra vez como el tema de la inercia del que estábamos hablando antes, uno lanza una piedra que baje por una montaña y esa piedra sigue rodando, el cerebro académico no se te apaga, ¿no? Se te queda prendido porque has aprendido durante mucho tiempo a hacer eso y casi que lo haces automáticamente,
y es inevitable que empieces a leer cosas y digas, aquí hay un artículo, ¿no? O empieces a leer a un autor y digas, yo quiero escribir una ponencia sobre este libro. Entonces, esa piedra sigue rodando ahí y por eso he escrito varios textos sobre la narrativa de la diáspora venezolana y he escrito varias cosas sobre textos particulares, he escrito reseñas sobre novelas, escribí ponencias para congresos y he seguido haciendo eso cada vez menos, pero he seguido haciéndolo de todas maneras porque mi cerebro académico está ahí, aunque yo no quiera. Pero en realidad no es que tengo tiempo para todas esas cosas, sino que como que tengo la inercia y la inercia me permite de pronto sentarme y en un par de semanas construir una cosa porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo y se vincula con temas que tengo pensados antes. Por cierto, valga la cuña, entre el 28 y el 30 va a estar el LASA Mérida, LASA Venezuela. Si se meten en las redes seguramente lo consiguen. Y vamos a estar presentando una ponencia sobre una mesa en donde va a estar Liliana Lara, Katie Brown, los sospechosos habituales, y Claudia Caballín sobre narrativas del exilio, del destierro. Y bueno, ese ha sido entonces mi tema últimamente. Las cosas que he escrito académicamente han sido escritura sobre el destierro por razones obvias, porque yo estoy afuera, porque estamos haciendo la ontología, porque yo estoy muy interesada en leer lo que están escribiendo los escritores venezolanos que están afuera y me interesa mucho saber cómo están representando su situación, no el país en sí, sino la situación del destierro, porque ese es como, yo siento que esa es como la comunidad con la que yo estoy dialogando en este momento, la comunidad de los que estamos afuera. Y me interesa mucho saber cómo dialogar con esa representación, con la representación del destierro venezolano, que es distinto al destierro de otros países, ¿no? Creo que nuestro destierro tiene un toque muy particular y creo que todavía estamos construyendo las historias que nos queremos contar a nosotros mismos desde afuera. Y me parece muy interesante ese espacio en construcción, ¿no? Es como ver una obra que se está levantando. Y por eso mi cerebro académico, cada vez que leo un texto de afuera, un texto de un escritor que está afuera, empiezo a pensar qué quiero escribir sobre esto. Entonces, bueno, mi propósito de no volver a escribir textos académicos se rompe cada vez que encuentro un texto sobre el cual quiero escribir. Así que he seguido escribiendo precisamente textos académicos por eso. Pero siempre que me invitan a un congreso, me invitan a una conferencia, me invitaron, por cierto, a una charla en la UPAP el 16 de julio y me dijeron que hiciera una panorámica de la literatura venezolana del siglo XXI. Y dije, no, yo no puedo hacer eso. Lo que yo puedo hacer, entonces, claro, yo lo que trato es como de reducir como la cantidad de cosas que se supone que debería hacer si estuviera haciendo trabajo académico y pongo condiciones, ¿no? Lo que yo voy a hacer es un ensayo personal, no tengo el archivo, ¿no? Es decir, no siento que sea responsable trabajar sin archivo y yo soy muy de archivo, de buscar cosas y materiales y darme tiempo para trabajar, investigar, y sin el archivo no puedo hacer eso, entonces no me siento como en condiciones de escribir académicamente como debería. Entonces lo que propongo es, bueno, déjenme hacer un ensayo, hacer una reseña, hacer una cosa como más general o más personal, mejor dicho, además con un lenguaje que no sea académico. Y he logrado que me permitan hacer eso, entonces voy a tratar de ir haciendo un poco más ensayo que escritura académica. Muchas gracias. Bueno, son las 5:30. Empezamos 5 minutos más tarde, así que en teoría nos quedan 4 minutos. Si alguien tiene preguntas, sería bueno que las vayan escribiendo en el chat. Y quiero pasar ahora como a lo más colectivo, ¿no? Tú dentro del panorama literario, este panorama que te pidieron resumir de escritores del siglo XXI, lo quiero traer aquí, ¿no? No solamente porque eres una escritora venezolana del siglo XXI, sino porque también estás en mi corpus de tesis. Hay varios puntos en común, o tópicos, o personajes, o cosas, como las motos, por ejemplo, en los autores que trabajo en mi proyecto, y todos, de alguna forma, parten o al menos se asoma
o se ambientaliza en Venezuela, como ya hablamos antes, del llamado socialismo siglo XXI. Tu trilogía además empieza con la muerte de Chávez, en Muerte en el Guaire, ¿no? Vemos hasta el funeral y termina con la enfermedad, el cáncer de Chávez. Bueno, no quiero decir que termina con eso, sino que son eventos que suceden, ¿no? En tus novelas, esta sería la última, Plaza Altamira. La muerte y la enfermedad de Chávez marcaron a un país, desató una serie de movimientos, estrategias, polémicas, disputas internas, microinternas, guerras urbanas, bueno, esta estrategia armada, política, llamada colectivos, en fin, desbarates que se ven materialmente en el país. Y cuando digo materialmente también me estoy refiriendo a los cuerpos humanos que habitan ese país en destrucción o en derrumbe, como queramos decirlo. Me pregunto, ¿cómo te ubicas, no? Como parte de una línea de interés o de una necesidad común entre los escritores venezolanos del presente. Esa pregunta es muy, muy difícil de responder, porque primero porque creo que quien tiene que hacerla es la crítica, no sé, es muy difícil al mismo tiempo ser crítico de tu propio trabajo y tratar de verte desde lejos, desde afuera, ¿no? Y además la voluntad que tú tienes de ubicarte en un espacio no necesariamente se refleja en la realidad. Si tú quieres ubicarte en un espacio, no necesariamente estás en ese espacio, porque son los otros los que te dan esa ubicación, ¿no? La referencia con los demás. Definitivamente estoy escribiendo en el siglo XXI porque la escritura que hice antes del XXI, la escritura ficcional, no existe. Yo escribí muchísimo durante mucho tiempo, pero no publiqué. Y por eso les comentaba las novelas que están en forma de blog y que no existen en libro, en papel. Y entonces creo que esas dos cosas me definen. He escrito en el siglo XXI más que en el siglo pasado y estoy afuera de Venezuela, por lo tanto soy escritora del destierro, lo quiera o no. Y esas dos cosas al mismo tiempo marcan lo que escribo, pero al mismo tiempo definen mi posición en un campo en el que estamos muy dispersos por la situación económica del país y porque no tenemos el respaldo, como decía yo antes, de una editorial que te diga yo te voy a publicar y tú tengas como esa tranquilidad de saber que tienes una casa editora como existía antes, sino que estamos por eso usamos la palabra intemperie en nuestra antología, estamos a la intemperie en muchos sentidos. Por ejemplo, no tenemos suficientes premios o reconocimientos cuando sale un escritor argentina y se presenta en el mercado extranjero, se traduce sus textos y dice premio tal, premio tal, premio tal, premio tal, y yo veo todos esos premios, los mexicanos, a los colombianos, los peruanos, los chilenos, y yo veo todos esos premios son locales, son premios locales casi todos. Y uno dice, bueno, nosotros desmontamos, no solamente se desmontó la cultura, se desmontó el mercado editorial, se desmontaron las editoriales y por supuesto también la capacidad de los lectores de acceder a los textos para poder leerlos, porque es casi que impagable lo que cuestan los libros, y hay que elegir entre comer o comprar un libro y eso es una elección imposible. Estamos también desasistidos en términos de respaldo de una comunidad, digamos, que nos respalde en términos de esta persona es valiosa porque se ganó este premio, este premio, este premio, este premio. Hay muchos premios a los jóvenes escritores y eso me parece excelente y así debe ser, pero a los que no somos tan jóvenes no nos permiten ingresar en algunos concursos y además hay cada vez menos. Quedan muy pocos premios en Venezuela a los que uno quiera aplicar y a los que uno quiera, en los que uno quiera participar. Te pongo solamente un ejemplo como referencia. Mi libro Narrado en Dictadura participó en este premio que tiene una trayectoria muy importante y que fue siempre independiente del Estado, aunque era otorgado por una universidad. Y cuál fue mi sorpresa cuando el premio ganó el Ramo Sucre. Para mí el Ramo Sucre, bueno, ustedes saben seguramente, muchos de ustedes saben que fue un premio que ganó, por ejemplo, Ángel Rama y que fue creado hace muchos años. Fue una gran alegría ganar ese premio, pero cuál es mi sorpresa, que el libro lo edita El Perro y la Rana.
que como ustedes saben y los que no lo saben, es la editorial que sustituyó o pretendió sustituir a Monte Ávila, y es una editorial del gobierno, pero además no del Estado venezolano, sino del gobierno en términos proselitistas. Entonces yo tengo un libro publicado por el Perro y la Rana sin que yo haya aceptado en ningún momento ni firmado ningún papel que autorice a nadie a publicar un libro mío en el Perro y la Rana. Entonces, con esos antecedentes es muy difícil que uno quiera participar en un concurso en Venezuela, a menos que sean como muy específicos los concursos que tú sabes quiénes son, pero además llega un momento en que te desprendes de tal manera que te parece que no tiene como mucho sentido participar en un concurso literario en Venezuela. Eso para decir que la comunidad, o sea, no es el concurso en sí, sino la comunidad de lectores con los cuales nosotros deberíamos estar contando, no la tenemos, ni lectores especializados ni lectores normales y corrientes de a pie. Y desde esa perspectiva es muy difícil ubicarse. Tú dices, ¿dónde te ubicas tú? Yo digo, yo me ubico en un limbo, yo me ubico en la intemperie, yo me ubico en un lugar que no existe, porque, porque el diálogo es un diálogo muy difícil con comunidad. Yo no tengo comunidad específica. Y por eso son tan importantes estas cosas como estas antologías y estos encuentros en los que podemos conversar entre nosotros, porque eso te ayuda a ubicarte y te ayuda a que otros te ubiquen también, ¿no? ¿Quién es esta y qué ha hecho y por qué ha hecho esto? Y a través de estas conversaciones es como tal vez vamos creando el lugar al cual pertenecemos, porque es un lugar que tú construyes y que construyen los otros contigo. Entonces, bueno, ojalá esta conversación contigo termine ubicándome en alguna parte menos a la intemperie, menos un techito, aunque sea un alerito, como se decía antes, un pequeño alero en donde me Bueno, pueda resguardar. vas a estar ubicada en YouTube, no sé si eso te Por dice ejemplo. algo. Para los que están aquí, esta conversación va a estar en YouTube, en el canal que se llama Letras Venezolanas, que lo abrí yo y ahí estoy colgando todos los seminarios que vamos a tener y hemos tenido en la Universidad de Lund. Bueno, yo realmente tenía dos preguntas más, pero las respondiste, porque una era sobre la edición o el proceso editorial en Venezuela y nos diste luces sobre eso, y también nos hablaste del género, ¿no? De este juego con el género y de empujarlo. Te quería preguntar especialmente sobre el realismo, pero creo que con todo lo que nos has hablado ha sido una conversación muy completa, riquísima, estoy agradecida. Ahora voy a leer los comentarios de las personas y si hay alguien que quiera decir algo breve, mira, Juanita, la traductora y doctoranda aquí en Suecia, ¿va a decir algo? Bueno, te doy la palabra primero, Juanita. Bueno, no, muchas gracias por la conversación y no, ella me da demasiados créditos, Eugenia, por favor, calma. Pero a mí me da mucha curiosidad esos, y digamos que sale mucho como pregunta en lo que yo investigo, que es eso, precisamente las poéticas de la traducción y como los límites de la creatividad del traductor, ¿cierto? La traducción implica en sí como una crítica y a la vez también una creación, inevitablemente por la naturaleza de la poesía, por supuesto. Incluso la poesía más simple resulta ser un poco la más difícil para traducir precisamente por esa, no sé, porque nombrar objetos no es simplemente nombrar los objetos y todos nos nombramos de la misma manera, ¿cierto? Eso es una realidad. Pero mi pregunta es más como, ¿tú cuáles consideras que son esos límites que realmente tiene esa creatividad del traductor? Porque tú sabes, bueno, ahora desde los estudios culturales y eso, yo no me meto mucho en eso, la verdad, pero siempre sale a relucir y tengo muy pocas palabras para responder a eso, los límites realmente de la creatividad en el traductor. Y es chistoso porque me he encontrado que hay teóricos que piensan que la traducción más fiel, perdón por la no brevedad, Eugenia, que la traducción más fiel es aquella la que es más creativa. O sea, es muy rara, la que tiene más intervención. Y eso me parece muy extraño, ¿cierto? Me parece Entonces quisiera saber cuál es tu posición o tu idea, lo que piensas. Y gracias de nuevo por estar. No, gracias a ti, Juanita, gracias por la pregunta. Esta es una pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos con traducción teórica o prácticamente. Yo tiendo mucho a leer
a traductores que cuentan su experiencia de traducción. Y bueno, como hice una maestría de traducción, también leí mucha teoría sobre traducción y las dos cosas parecen como no coincidir todo el tiempo, en efecto. Y yo me aferro a la idea de que en el caso de la poesía, el poema que tú traduces es tu poema, pero es verdad que hay un límite porque estás traduciendo. Y el límite es variable. Yo no creo que uno pueda trazar una línea, ¿sabes? Trazar una línea roja en el suelo y decir de aquí no paso, porque cada poema te pide una cosa diferente y cada autor te pide una cosa diferente. Y yo siento que yo no podría traducir cualquier poesía. Yo siento, por eso decía lo de la elección, ¿no? Yo siento que yo necesito traducir la poesía que me dice a mí, tienes permiso de hacer esto, ¿no? Y yo siento que el permiso es un permiso acotado, es decir, en este poema puedes hacer esto. No hay una ley general que te diga haz lo que quieras o suéltate, o no, hay poemas que te dicen tienes que ser literal, tienes que ser muy, muy fiel, y hay poemas que te dicen suéltate, ¿no? Entonces hay una relación con el poema que te da permiso para hacer ciertas cosas. Por supuesto, eres tú quien está decidiendo que Claro. el poema te da permiso, ¿no? Claro. Y es muy conveniente cuando tú eres el que pone las reglas y tú eres el que decide qué es lo que quieres hacer. Pero sí, yo siempre escribo con el poema al lado y siempre trato de volver atrás. No, yo no me suelto, yo no soy de las personas que crea un poema completamente diferente al original, porque siento que hay como un paso más allá que no me atrevo a dar, que es cambiar completamente el poema y hacer otra cosa. A menos que ese sea el propósito, ¿no? En algún momento dado he leído un poema y he dicho, yo quiero escribir un poema sobre este poema. Okay. Pero eso ya no es traducir para mí, ya eso es parafrasear, versionar, ¿no? Hacer otra cosa. Y lo he hecho, pero como para ejercicio propio, no lo he hecho para publicar. Lo he hecho porque me inspira un texto y digo, yo quiero hacer algo como esto, pero mío. Entonces ahí sí doy el salto. Pero cuando se trata de presentar un texto como traducción, yo digamos, tengo mucho un apego, aunque sea emocional, con el original, y trato de que el original esté siempre ahí. En traducción no se dice original, sino texto fuente. Sí, ahora sí, el problema de original es sí, muy problemático teóricamente. Exactamente, sí. Entonces yo trato que el texto fuente siempre esté ahí y que el texto fuente me dicte la norma y la pauta, ¿no? Pero no hay una norma para todos los textos. Hay textos que he cambiado mucho y hay textos que he cambiado poco. Y como tú decías, las palabras, nombrar es siempre nombrar lo que tú nombras. Nombrar es siempre en primera persona. Tú siempre nombras desde tu experiencia y desde tu capacidad y desde tus afectos, porque hay palabras que te gustan y no te gustan, ¿no? Sí. Y hay palabras que tú dices, yo no usaría jamás esa palabra en un poema ni en ninguna parte. Entonces es una de esas cosas que uno tiene como, tus limitaciones también son tus manías y, ¿no? y tus fobias y tus amores y tus pasiones, ¿no? Y uno le imprime eso a las traducciones. Y yo creo que eso está bien, yo no creo que uno tenga que neutralizarse para traducir, y menos para traducir poesía. Hay que poner el alma para traducir. Y hay que ponerse uno y exponerse cuando uno traduce. Y a mí me parece que eso es válido, porque además el poeta, cuando escribió su texto fuente, puso su alma ahí. Entonces uno también tiene que poner el alma cuando traduce. Y poner las manillas y las... Sí. Y ahí hay poemas que yo he abandonado, hay traducciones que he abandonado porque simplemente no encuentro una palabra. Porque no encuentro una palabra y digo, no puedo, ¿no? Hay alguien que está conversando con nosotros. Pero bueno, espero que te haya respondido de algún modo, Juanito. Muchas gracias, sí. Voy a leer los comentarios para que no queden en el aire, y disculpa, Raquel, por la extensión, pero leo esto y cerramos. A ver qué han comentado por aquí. María del Rosario Chacón dice, en países como Venezuela la novela policíaca se vive, se padece, quizás sean textos en diferido o para después. La propia realidad es una verdadera novela donde generalmente el narrador o el propio investigador termina asesinado. Voy a leerlos todos y a lo mejor después si quieres decir algo sobre alguno o en general. Yesenis
Ramírez dice, no, ahora el transitar es a pie. Ah, los zapatos están acabados. Eso fue cuando estábamos hablando del tránsito. Sigue María Rosario, no caminaban, ahora es patear las calles, incluso los que salen del país salen a pie, no hay gasolina, efectivamente, es distinto el país, la noción apocalíptica dará una mejor visión, bueno, y se han escrito ahora novelas distópicas, ¿no? Justamente en el siglo XXI. A ver, muchísimas gracias. Este es Gianfranco Selgas, muchísimas gracias Raquel y Eugenia por una conversación interesante. Ok, esto es agradecimiento. Luisa Cristina Álvarez también agradece. Daniel Fermín, ajá, hola Daniel, mandó el link a la antología en Amazon para los que estén interesados. Luz Marina Rivas también, muy bien. Crina Ver, ajá, te felicita Raquel, encantada de conocerte mejor. Efrén Barazarte, a mi maestro de poesía, excelente encuentro, felicitaciones a todos por estar. Marvin Colmenares, también agradeciendo la entrega y el abordaje para ver las múltiples dimensiones de Raquel Rivas Rojas. Sí, eso era nuestra intención, mostrar todas las caras de Raquel. Bueno, no sé si todas, pero por lo menos las públicas, ¿no? Mayra Rondón, también felicitaciones por la entrevista, muy bien, no veo preguntas, felicitaciones. Luisa Cristina dice, hice un humilde trabajo sobre la traducción de lo poético y eso me hace más atractivo leer lo hecho por Raquel, lo puedes encontrar en el papel literario. Raquel, felicitaciones, dice María Rosario, rompe con los esquemas totales, poesía, novela, crónica, cuento, traducción, testimonio, textos académicos, clases, entrevistas, brechas generacionales. Es una delicia escucharlas. Muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, creo que no hay preguntas. Era sobre todo agradecimientos. Agradezco a Juanita por las preguntas y lamento si alguien se quedó con una pregunta que quería decir, pero ya se nos acabó el tiempo. Ay, Alexander, mi alumno. Muchas gracias, Alexander, por venir. No sabía que estabas. Bueno, muchas gracias a todos por venir y espero que hayan disfrutado tanto como yo de escuchar a Raquel Rivas Rojas. De nuevo, Raquel, gracias. Ha sido un honor inmenso. Gracias a ti. Pueden ir en paz todos. ¿Te quedas un momentico, Raquel? Sí. Sí, gracias. Besos, Raquel. Chao, chao, Eugenia. Gracias. Chao, gracias por tus comentarios. Vale. Gracias, un abrazote. Gracias, gracias. Están saliendo, voy a